El gobierno, si no hubiese buscado fondos frescos, es decir, si no hubiese buscado nueva deuda del FMI, y va a conseguir fondos frescos del FMI porque no aparecieron dólares de otro lado, es decir, lo ideal que hubiese sido, es lo que plantea Carlos Rodríguez, tener un acuerdo con el fondo que simplemente signifique refinanciar los propios vencimientos con el FMI. ¿Se entiende? Eso hubiese sido lo ideal. Y que la Argentina en este momento estuviera con 200 puntos de riesgo país y financiamiento de lo que ya es un déficit de cuenta corriente muy notorio, es decir, la Argentina gasta más dólares de los que genera con el ingreso de capitales, que pueden ser ingresos de capitales de extranjeros que hacen inversión extranjera directa en la Argentina, que compran activos financieros, o lo mismo que un ingreso de capital es argentinos que sacan los dólares del colchón y los ponen dentro del sistema. De hecho, el último puente que funcionó y que estiró todo el actual esquema cambiario fue justamente eso, un ingreso por la cuenta de capital del balance de pagos que generó el blanqueo. Dólares que no estaban en ningún lado, en realidad sí, estaban en los colchones, en la caja de seguridad, en algunos casos en el exterior, y que los argentinos pusieron por casi 20.000 millones de dólares por el blanqueo en el sistema financiero. Al ocurrir eso, se generó el mecanismo que siempre contamos, los bancos prestando dólares a los exportadores, las empresas emitiendo ONs, obligaciones negociables, deuda en dólares. Bueno, todo eso generó que al final del día el Banco Central pudiera nuevamente comprar dólares y que en la cuenta capital del balance de pagos cambiaria ingresara una cantidad de dólares muy importante que pudo financiar el déficit de cuenta corriente del balance de pago, es decir, que esta economía, con el superávit de bienes de la balanza comercial, que genera muy poquito superávit en los últimos 4 o 5 meses, no llegaba a cubrir los pagos de servicios reales al exterior, ya sean servicios de logística, de transporte, pero fundamentalmente servicios turísticos, más los pagos de servicios financieros al exterior, que son los servicios de la deuda. Eso se financió por un ingreso transitorio de capitales estimulado por el blanqueo. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, después, como tenés este esquema, no ha habido, como ha habido en otras experiencias de estabilización, un ingreso fuerte de capitales, como ocurrió en la convertibilidad, como ocurrió en el gobierno de Macri, motorizado por capitales financieros que se colocaban en el sistema local para hacer tasa de interés en pesos / alta tasa en dólares, o por el endeudamiento del sector público, emisión de deuda pública y también privada, pero fundamentalmente pública, en el exterior y de ingreso de capitales. Entonces, como la Argentina, todos dicen, bueno, no van a ingresar capitales de manera muy importante mientras no levante el cepo, necesita un nuevo puente. ¿Cuál es ese puente? El acuerdo con el fondo. ¿Ok? El acuerdo con el fondo no es solamente refinanciar los vencimientos con el propio FMI, sino que son fondos frescos. Como son fondos frescos, significa que la Argentina aumenta su deuda con el FMI. ¿Quién aumenta su deuda con el FMI? El Tesoro Nacional, que es el que toma el préstamo. ¿Ok? Entonces, después el Tesoro toma, pongámosle, 10.000 millones de dólares y cancela papelitos de colores que tenía el Tesoro como deuda con el Banco Central. En el activo del Banco Central hay un papelito de color, porque cada vez que el Tesoro fue a pagar deuda al exterior, sobre todo en el gobierno de Cristina, y también en este gobierno, se le colocó un papelito de color. Es decir, cada vez que el gobierno el Tesoro necesitó ir a buscar dólares para pagar deuda al exterior, le colocó al Banco Central un papel que decía: te voy a pagar, te voy a devolver esos dólares. ¿Ok? Entonces, el gobierno dice: no aumenta la deuda neta del Tesoro, porque el Tesoro cambia de acreedor, ahora va a tener más deuda con el FMI y menos deuda con el Banco Central, ¿se entiende? Pero obviamente
la deuda del sector público consolidado, Banco Central más Tesoro, aumenta. Es decir, la deuda externa, en este caso no con acreedores privados, sino con el FMI, aumenta. Eso es lo que fuiste a buscar. Fuiste a buscar fondos frescos por arriba del acuerdo. Si la Argentina le debía 45.000 millones de dólares, o 43.000 o 42.000, hay que ver el número final, porque Argentina hizo unos pagos netos en los últimos años. Ahora va a deber 10.000 millones de dólares más, o 8.000 o 12.000. Vamos a ver cuáles son finalmente los fondos frescos. ¿Se entiende? Es muy sencillo. El comunicado de presidencia dice incluso no solamente que no aumenta la deuda neta, sino que dice que la deuda neta disminuye. Yo no me quiero meter en estas cosas técnicas, pero es insólito que el gobierno se esté haciendo eje en esto, ¿no? Esto lo contestó muy bien Juancito Nieve, ¿no? Que es un experto en temas finanzas, en contabilidad pública también, hace muy bien los números del sistema financiero, y dice lo que todos obviamente estamos viendo, que es, sale DNU, se invierte la carga de la prueba. Bueno, en senadores iba a ser complicado aprobarla, en diputados se complica rechazarla, ¿no? El comunicado dice que dicha operación implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro cancelará deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública. ¿Por qué? Bueno, si baja la deuda total considerando que la deuda del Tesoro tenés lo que le deba al Banco Central, lo que le deba al FMI. Lo que le deba al Banco Central nunca se lo paga, digamos, es un papelito de color, como dice Carlos Rodríguez. No es deuda que esté en el mercado, no es deuda. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Bueno, entiendo que porque el Banco Central tiene deuda contabilizada a valor de mercado y el Tesoro a valor técnico, ¿no? Es decir, una letra intransferible figura como 20.000 millones de dólares. De hecho, la deuda del Tesoro con el Banco Central es de 23.000 millones de dólares en este momento, la letra intransferible que tiene el Banco Central. Vamos a ver cómo las contabilizan. Y el Banco Central la tiene contabilizada a 10.000 millones. Entonces, el Tesoro le compra con 10.000 millones al Banco Central la letra que vale 23.000 millones, ¿no? Entonces, baja su deuda, el Tesoro baja su deuda por arte de magia en 10.000 millones. ¿Se entiende? Nada, una cuestión técnica, contable, que no tiene nada que ver con el asunto principal. Que vos pediste fondos frescos al FMI, que ese fondo fresco al FMI va a ser un incremento de la deuda neta del sector público consolidado con el FMI por 10.000, 12.000, 8.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, es así de simple, pero bueno, el gobierno se enfrasca en esta discusión.